Vamos a hablar de asuntos domésticos y que tiene que ver con las cuentas y los cuentos del nacionalismo. La frase, la frase la repetimos de forma recurrente, no es mía ni es tuya. ¿Te acuerdas que Josep Borrell presentó un libro hace algunos años que era así, las cuentas y los cuentos del nacionalismo catalán? ¿Qué es esto de la financiación singular? Eso es una expresión que utilizábamos hace muchos años, y yo creo que el primero que la hizo pública fue Álvaro Nadal en su momento, cuando fue ministro de Industria. Yo creo que fue él y la utilizaba sistemáticamente. Vamos a ver, ¿qué es esto del cupo? Primero, para que la gente lo entienda. Esto es un concierto. Es un concierto puro y duro, El concierto y el convenio solamente están reconocidos en la Constitución para el País Vasco y Navarra, lo cual es una desigualdad dentro de la propia Constitución. El tema es si se justifica o no esa desigualdad dentro de la Constitución. Voy a recordar que en la Constitución hay tres desigualdades cronificadas. Una, la asimetría fiscal con el País Vasco y Navarra, que le hace tener un régimen diferente al resto de comunidades de territorio común, donde se incluye Cataluña, por cierto. En segundo lugar, la ley sálica, por la cual se impide que la mujer esté en orden de preferencia en la sucesión a la corona española. Y tres, que es lo más sorprendente, y a mí me dolió mucho, la reforma reciente del artículo 49 de la Constitución, donde se da prioridad a la mujer sobre el hombre en materia de discapacidad. Me parece que nadie entiende nada. Nadie entiende nada, porque se votó de manera mayoritaria. Me pareció muy grave esa votación, muy grave, porque es cronificar otra desigualdad. A partir de ahí, ¿por qué la Constitución reconoce un régimen especial al País Vasco y Navarra que consiste, para que todo el mundo lo entienda, en que los impuestos, todos, los estatales también, el impuesto sobre la renta, el impuesto a sociedades, el IVA, los impuestos especiales, son recaudados por las haciendas forales, en el caso del País Vasco, las tres haciendas forales de los tres territorios vascos? Esto se conoce poco, lo recaudan efectivamente las diputaciones forales, no el gobierno autonómico. Y voy a explicar porque hay un vestigio franquista también en esto, para que todo el mundo le quede claro también, porque Franco lo mantuvo. O sea, vamos a dejarlo claro, porque aquí no hay que hacerse trampas. Esto consiste en que se recaudan, se inspeccionan y se gestionan la totalidad de los impuestos, y lo que hace el País Vasco y Navarra es liquidar al Estado por la cantidad aparentemente exacta de los servicios públicos estatales que se prestan o desarrollan su actividad dentro del país. Básicamente defensa y relaciones exteriores. Siempre se ha arguido además que el cupo que ellos devuelven es muy inferior a lo que son esos gastos reales, con lo cual, de ahí que el País Vasco siempre fuera superavitario. Porque la metodología siempre ha sido política, no ha sido técnica. El cálculo de la metodología se ha hecho durante 40 años, y aquí no se salva nadie, bajo criterios políticos, y yo he asistido a esos procesos, y hay que dejarlo muy claro. Pues bien, ¿por qué alguien preguntará, ¿y por qué se introdujo esto en la Constitución? Pues porque tanto los territorios vascos como Navarra apoyaron a los Borbones en la guerra contra los Austria, y como reconocimiento se dio una hacienda foral específica a estos territorios, porque era probablemente lo que daba mayor pujanza y mayor supremacía a estos territorios. ¿Qué ocurrió en la Guerra Civil Española? Que Álava apoyó a Franco, y Franco mantuvo el concierto, para que quede claro también, y lo quede claro a todo el mundo, con la Diputación Foral de Álava. Es decir, que el concierto se ha convertido en una especie de premio-recompensa por apoyos, en este caso, belicosos, vamos a dejarle una beligerantes. Bueno, en aquellos tiempos se decía que Álava en realidad era una prolongación de Castilla, ¿no? Bueno, y si me apuras, parte de Treviño y parte del País Vasco, en fin, que esto, la realidad son como si entramos en el lío de Treviño ya nos perdemos. Vale, la Constitución reconoce esos dos, País Vasco y Navarra, no reconoce a nadie más, por consiguiente ya no se debería poder, desde el punto de vista constitucional. Por cierto, Europa desde hace muchos años nos da sucesivos toques con respecto a ese sistema. Comentabas, porque los ejemplos son tan zafios, tan obscenos y de tan bajo nivel político por parte del PSOE, lo de Soria o lo de Teruel. Yo viví lo de Teruel cuando era consejero de Hacienda de Aragón, porque yo gestionaba el FITE. El FITE era el Fondo de Infraestructuras para Teruel. Fue un fondo específico de 30 millones que concedía el Estado y 30 millones la comunidad autónoma para desarrollar actividades y servicios en Teruel. ¿Por qué? Porque era un territorio despoblado. Claro. Como puede ser Cuenca, como puede ser Ávila o como puede ser Soria. O Zamora, mi provincia, que son una de las pocas que pierden habitantes cada año. Claro, aquí hay una discusión también científica, no nos llevemos a engaños. O sea, yo nunca voy a engañarme, ni a mí ni a nadie. Alguien puede decir, no, ¿y por qué no me dan una financiación especial a un territorio sobrepoblado también? Yo tengo mayor congestión de servicios. Bueno,
O sea, aquí cabe cualquier explicación. Es más, yo siempre dije, y lo dije siendo consejero de Hacienda de Aragón, que tiene sentido el FITE si las inversiones son eficientes. Claro. Si se pierde el dinero, Si esto no, que no sea una especie de renta subsistencia territorial. que si no estás tirando el dinero. Porque al final genera despoblación y además pierdes dinero. Entonces, que sea eficiente y que haya externalidades reales, no solamente internas, sino también de la economía regional. Y no siempre quedan claro. Este fin de semana se ha celebrado el Gran Premio de Alcañiz. Por ejemplo, el FITE de Teruel financia parte del circuito de Alcañiz y de su mantenimiento. Eso genera riqueza en Alcañiz y en la zona del Teruel, del Bajo Teruel. Pues bueno, pues eso es lo que hay que considerar, si realmente es eficaz o no es eficaz, o realmente rentable o no rentable el servicio. A partir de ahí, comparar Cataluña con Canarias y Baleares es de una obscenidad y de una indigencia intelectual absoluta. A ver, en general, las islas, reconocido en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, consideran que, precisamente por su carácter ultraperiférico, por los problemas que genera su insularidad, tienen que tener o pueden tener un régimen fiscal especial, incluso más atractivo, con mayores beneficios fiscales. Yo he vivido, mi primer destino como inspector de finanzas del Estado fue Palma de Mallorca. Yo viví 2 años en Canarias y conocí bien ese sistema. Y es verdad que la insularidad es un problema. Y cuando eres región hombre, la insularidad, Canarias son 8 islas, y la ultraperifericidad, que solamente Canarias y Madeira, ya ni te cuento, que son 3.000 kilómetros, que no es ninguna broma. Por consiguiente, Cataluña ni es isla, aunque quieren ser isla algunos. Esto se pudieran romper ahí, se llevarse una parte de Aragón, las tijeras por y llevarse una parte de Fraga, de Monzón. Bueno, hay algunos que llegarían hasta Murcia. Sí, algunos cogerían desde luego hasta el Pilar, que dirían que es catalán, ¿no? Pero bueno, si Cataluña no es una isla, si Cataluña no tiene un problema de falta de densidad poblacional, sino todo lo contrario, tendrá otros problemas de conurbación territorial en torno a Barcelona, que los tienen. Y a lo mejor hay que crear un régimen especial para municipios de gran financiación. No existe ninguna razón de orden material o lógico para una financiación específica. Por lo tanto, solo existe una razón de orden político. Y la razón de orden político genera desigualdad. Claro. Y a partir de ahí, pues es lógico que las comunidades gobernadas por el Partido Popular protesten. Esa protesta también tiene sus matices. Bueno, y no sé si, y es la última que te iba a hacer, no quiero hacer esperar mucho a Román Cendoya, que ya le tengo ahí en el backstage, digo, y las regiones como Barbón gobierna, el PSOE gobierna Asturias, Barbón, Castilla-La Mancha gobierna el PSOE, por 800 votos el bueno de Paco Núñez se quedó fuera, pero bueno, es lo que hay, y gobierna García Paje. ¿Se van a tragar también este sapo? Aquí, ¿qué es lo que va a hacer el Partido Socialista? Porque es del libro, va a extender el régimen a todas las comunidades autónomas. Les va a proponer un régimen similar a todas. Tú eres inspector de Hacienda, dime cómo cuadran las cuentas. Bueno, a ver, si el modelo fuera exclusivamente de gestión y luego de liquidación al Estado, si estuviera bien calculado, es un modelo federal. Sí, pero el cálculo es político, como lo acabas de decir. Total, técnico, eso es el problema, es que Cataluña va a pedir un modelo político, claro. Y va a pedir condonación de deuda, lo tengo clarísimo. Es decir, los que más se beneficiaron de lo que era la provisión de recursos para poder pagar las deudas con terceros son los primeros que van a querer condonar su deuda. 15.000 millones, la broma. A partir de ahí, ¿qué va a ocurrir? Que el PSOE va a contraatacar, ya lo están insinuando, ya han sacado la patita, era evidente decir, no, si yo se lo ofrezco a Cataluña, pero te lo ofrezco a ti también, Aragón, te lo ofrezco a Comunidad Valenciana, donde, por cierto, en los estatutos de autonomía aprobados por todos los partidos políticos existe un artículo que preveía una posible relación bilateral especial, y donde existen artículos erróneos, que lo dije desde el primer momento, ya en su momento y lo escribí, donde se reconocían deudas históricas. Que no son tales. Se lo va a tragar Compromís este sapo. Claro, también. es que, pero deuda histórica, ¿qué es una deuda histórica? ¿Cuál es la deuda histórica con Cataluña? Que los aragoneses, los extremeños y los andaluces hayamos capitalizado Cataluña durante un siglo. Y parte de la mano de obra que permitió que Cataluña fuera una Barcelona cosmopolita, universalista, haya tenido la pujanza que tuvo, porque fundamentalmente fue obra de los catalanes, pero de muchos españoles que emigraron internamente, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, es evidente que el discurso de la desigualdad se va a provocar, lo va a intentar nivelar el Partido Socialista, y ahí el Partido Popular va a tener que diseñar una respuesta que sea inteligente, esperemos. Titular, Mario, ¿sale de esta también el caudillo? Sí. Sí. Tú eres, porque yo ayer hice un editorial que a lo mejor, como Alfonso y yo muchas veces decimos, esto es un wishful thinking y tal, ¿no? De que no le queda más salida que más tarde o más temprano, pero no agotar legislatura, disolver y convocar elecciones. Tú eres de los que piensan que sigue los 2 años y medio que le quedan. Y es más, y cada vez más.
tened en cuenta que él se ha enrocado en Moncloa para defenderse así, sobre todo a sí mismo, para defender no el honor de su mujer, sino su propia supervivencia. Y cuando uno se enroca, amaga y no pega, se queda, él solo convocará elecciones cuando le vaya bien a él y le vaya mal a España. Es bueno en eso él, ¿eh? Y él es bueno como un superviviente. Él es la negación de la política en sentido mayúsculo, como la hemos entendido muchos. Porque la política la entiende como un instrumento de supervivencia, como la entienden otros también de otros partidos políticos, ¿eh? Esa es la realidad.